Gobierno de España ha enviado a Bruselas un plan de estabilidad que encaja un hundimiento esperado para la economía española este año del 9,2%, aunque espera una recuperación del 6,8% el año que viene, una especie de figura en V asimétrica, en palabras de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. El Gobierno está reconociendo dificultades para implementar este plan por las complicaciones que va a encontrarse en el intento de lograr un consenso parlamentario suficiente. Calviño ha explicado que finalmente el Gobierno lo que ha optado es por enviar a Bruselas un escenario conservador, que está aproximadamente en el punto medio de lo que otras instituciones están calibrando que la economía española puede sufrir este año. Prudente o incluso pesimista en sus propias palabras. Teniendo la alternativa o un abanico, hemos optado por la previsión, en este caso, más pesimista, más prudente, porque nos parece que es lo responsable, ¿no?, cuando uno está haciendo este tipo de previsiones económicas, máxime en un contexto de incertidumbre como el que tenemos. Y, por tanto, la previsión tiene un cierto margen en el proceso de desescalada. Según el plan, el Gobierno de España confía en poder financiar el consumo público como apenas el único sostén de la economía durante buena parte de este año 2020. El consumo privado, casi congelado durante estos días de confinamiento y retraído previsiblemente después, con la lenta reapertura de la economía, se espera que caiga cerca del 9%. Sin embargo, la previsión más negativa que hace el Gobierno es para la inversión empresarial, para la inversión en el conjunto de España, con una caída superior esperada al 25%, con el perverso efecto que tendrá en la recaudación de impuestos. El Gobierno parece reconocer que en este plan las empresas van a tener severas dificultades para exportar por un entorno europeo que atraviesa dificultades parecidas, y esto va a aumentar el daño en el empleo, con una tasa de paro que este año, según el documento enviado a Bruselas, va a superar al 19% de la población activa. A pesar de ello, el plan confía en que la recuperación en 2021 permita recuperar casi 2 puntos de empleo perdido. De hecho, la ministra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, reconoce que ahora lo que se van a aplicar es buscar consenso suficiente para subir impuestos, para subir recaudación, aunque reconoce las dificultades. Considero que va a ser uno de los elementos que se discutan en esa comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados, aunque también aventuro que efectivamente en materia fiscal, que refleja probablemente la política que refleja mejor qué modelo de sociedad tiene cada formación política en mente, es donde hay más dificultades para establecer el consenso, aunque confío en que pueda haber algún mínimo que realmente nos pueda unir. El Gobierno parece haber aceptado que el gasto público va a subir por encima del 51% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al nivel de las cuentas el año pasado. La caja pública va a deteriorarse fuertemente, ya que la previsión es que los ingresos se reduzcan en casi 26.000 millones de euros hasta quedarse en el 41% del PIB, y esto es mucho por el ajuste de la ratio que hay que hacer con este nuevo escenario. De esta forma, la previsión es que el déficit público, por lo tanto, supere este año los 115.000 millones de euros, y esto supone a un déficit del 10,3% del PIB. Es un nivel muy cercano al mínimo que llegó a tocar en el año 2012, en lo peor de la anterior crisis financiera. El plan que ha enviado el Gobierno de España a Bruselas hace un primer cálculo de la factura del COVID-19 y la eleva hasta los 139.000 millones de euros. La mayor parte, más de 100.000, son los que corresponden a los avales del ICO, para que los bancos puedan facilitar liquidez a las empresas y autónomos, un asunto muy polémico. Por cierto, que ha actualizado la información disponible y dice que ya se ha avalado más de 25.000 millones de euros para las pymes y para las empresas, y que ya han llegado a las empresas cantidades que superan los 33.000 millones de euros para una financiación inmediata. En esta partida, en esta factura de lo que a España le está costando la pelea, el debate contra el coronavirus, además de los avales del ICO, la segunda mayor partida son 28.400 millones de euros que están destinados a pagar gastos sanitarios extraordinarios. También los adelantos a la financiación de las comunidades autónomas y otros gastos relacionados con los expedientes de regulación temporal de empleo o las bajas laborales.
¿Y qué hay de las reformas? Porque este es el documento que debería incluir las reformas que plantea el gobierno de cada país a la Unión Europea para conseguir equilibrar su economía. Pues aquí está el punto más débil. El gobierno de España no compromete reformas estructurales en el documento que ha enviado. Los planes previos han quedado en un suspenso completo con la dura realidad de la pandemia y la parada de la economía. En su lugar mezcla una descripción de las medidas de urgencia que se ha visto obligado a adoptar para responder a la parada de la economía y que así justifica la ministra Nadia Calviño. Precisamente lo que estamos haciendo en este momento y el programa de estabilidad y el Plan Nacional de Reformas que hemos enviado a la Comisión Europea es detallar las medidas que se están adoptando en la lucha contra la pandemia del coronavirus. No se ha enviado ni se está en este momento proyectando, digamos, la visión del programa de reconstrucción para los próximos años. Entre las pocas medidas adoptadas y que presenta como reformas estructurales, el Gobierno de España destaca el establecimiento de lo que llama un régimen ágil de expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado laboral español y la eficiencia de las empresas. Aunque, como ustedes saben, y hemos recogido en Capital Radio, ha suscitado muchas quejas del tejido productivo español. También presenta la puesta en marcha de un sistema de gestión de información sanitaria nuevo, el fomento del teletrabajo, el impulso de la digitalización del ámbito educativo, en las empresas y en las pymes, en la justicia y también en el servicio público de empleo, como reformas que ha aplicado urgentemente. Pues hasta aquí la información. ¿Qué les parece si preguntamos, si escuchamos a los expertos qué les ha parecido este plan enviado por el Gobierno de España a Bruselas? Por ejemplo, en primer lugar, al economista y asesor del Fondo Multiciclos Global Renta 4, Juan Ignacio Crespo. Me ha parecido un ejercicio de propaganda a dos voces desacompasadas, una tímida y sottovoce y la otra estridente. Simpatizo con la idea de la V asimétrica de Calviño, pero con un impacto que empeora todas las magnitudes en un 50%. Las críticas las estamos escuchando rápidamente de las personas especialistas en economía y en macroeconomía. En esta serie de consultas que Capital Radio está ofreciendo esta mañana, fíjese lo que ve al respecto el profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez. Bueno, ya conocemos el programa de estabilidad de 2020 a 2023. El escenario para este año se ha situado en el promedio del escenario del Banco de España y del escenario central, un poco peor que el del Fondo Monetario. Todo parece que después del dato de ayer de PIB es posible que se quede corto, porque la verdad es que entrando con tanta caída en el segundo trimestre es muy previsible que la caída de este y el promedio del año pues sea incluso peor a lo que han previsto y nos acerquemos más al escenario del menos 13% del Banco de España. Pero bueno, incluso creyéndose el escenario del gobierno, que está en el promedio, ya digo, de los escenarios más o menos de consenso en este momento, o sea que no es un escenario, digamos, irrealista. Bueno, lo que es impresentable son las estimaciones fiscales que ha presentado la ministra de Hacienda, ¿no? En ninguna recesión en España los ingresos han caído menos que el PIB nominal, y lo que dice la ministra de Hacienda es que el PIB nominal va a caer un 10% y los ingresos van a caer solo el 5%. Eso es la mitad de lo que va a caer el PIB, y luego han presentado un aumento de gasto público del 10%. Bueno, España con una deuda pública de cerca del 100% del PIB, que se va a ir por encima del 120%, con un déficit previsto cerca del 15% este año, con el escenario que ha presentado el gobierno y un escenario realista de caída de ingresos. España no puede financiar un crecimiento del gasto del 10%, o sea, es que no puede, o sea, yo creo que lamentablemente, y lo digo como español y me duele, creo que somos un país que ha dejado de ser serio desde hace mucho tiempo. Creo que desde el año 2000 que entramos en el euro nos creímos ricos ya con Aznar, ¿no? Y todavía no nos hemos enterado que para ser rico tienes que tener tecnología, tienes que tener empresarios competitivos y tienes que tener capital humano y empleos competitivos. Y nosotros todavía no hemos llegado a esa fase de los países más ricos y no lo hemos asumido, y lo que hemos querido asumir es su estado del bienestar, su gasto público, y bueno, lamentablemente creo que esta crisis pues nos va a hacer bajar y aterrizar bruscamente, y la caída va a ser muy brusca. Es verdad que
que yo confío plenamente en la sociedad española y que siempre que hemos estado en el límite hemos sacado lo mejor de nosotros y saldremos de esta, y yo estoy convencido que España reaccionará, pero evidentemente con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Con un gobierno que no tiene ni un plan realista ni un plan creíble, pues es muy difícil presentarte en Bruselas y presentarte ante los inversores internacionales y que te crean, porque crédito viene de credere, de creer en el latín, y es difícil que te crean con este programa de estabilidad. Son las primeras impresiones que está suscitando este plan macro, plan de estabilidad enviado por el Gobierno de España a Bruselas, y del que puedes optar a conseguir la información completa en capitalradio.es. Otro experto a quien hemos consultado, una de las voces habituales en Capital Radio, ha sido la del profesor de Economía, el socialista Antonio Miguel Carmona. La verdad es que, Luis Vicente, el Gobierno de la Nación se queda bastante corto en las previsiones que hace de crecimiento económico, de recesión, diciendo que solamente va a caer un 9,2%. Pero lo que más me alarma es la falta de constatación en relación a la variable motor de las recuperaciones, que es la inversión. Si el Gobierno de la Nación pone encima de la mesa el consumo público para poder recuperar el país, desde luego es imposible que se recuperara el país. Solamente la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión. Y tengo que recordarles que la inversión, según el Banco de España, la inversión en bienes de equipo va a caer un menos 57%. No es compatible tan escasa recesión que valora el Gobierno con la previsión de deflación que en el fondo hace. Y además no me parece correcto que se hable del abecedario, porque eso es de economista de primero de carrera, Vs, Us, V asimétrica, etcétera, etcétera. Yo creo que va a haber una mayor destrucción de empleo. No se tiene en cuenta que España es un país que tiene una enorme capacidad de destrucción de empleo y una escasa capacidad de recuperación de ese mismo empleo mucho más lentamente. Por lo tanto, no se puede decir que esa famosa V del primero, que es destrucción de empleo y recuperación de empleo, sea exactamente la misma. Los gobiernos en términos generales en Europa, y especialmente los de las comunidades autónomas, tienen poca pericia. Europa además no existe. En España hay muchos economistas con escasa formación que solamente ponen encima de la mesa determinadas ocurrencias. Lo que tenemos que hacer, ¿qué hacen ustedes cuando van a un banco a pedir un préstamo? Pues convencerles de que van a ser severos en sus cuentas el día de mañana. Y eso no es lo que hemos hecho. Hemos exigido generosidad a la Unión Europea a corto plazo con falta de seriedad a largo plazo. Decir, por ejemplo, ambigüedades como aplazamientos de tributos o ayudas al turismo no dejan de ser ambigüedades, pero lo que más noto desde el punto de vista macroeconómico es que sustentar en el consumo público la recuperación es absolutamente naif, y además decir que las necesidades financieras van a ser de 140.000 millones de euros, van a ser de mucho más. Tenemos que pedir más apoyo y desde luego ser bastante más rigurosos con las cuentas y presentar un mayor rigor y mayor seriedad para las cuentas públicas el día de mañana, para que los acreedores nos puedan prestar. Lo que no son cuentas son cuentos, y si las cuentas están mal hechas, pues evidentemente no nos harán demasiado caso. Pues estas son distintas visiones del documento enviado por España a la Unión Europea. Ahora falta ver qué responde la Comisión Europea. En próximas comparecencias lo escucharemos. No solo es el plan de estabilidad de España el que va a valorar la Comisión Europea en una situación de fragilidad económica profunda, también el de Italia va a ser el de los más observados, y curiosamente también el de Francia. Lo iremos contando aquí en Capital Radio, en la genuina radio económica.